Qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y para mí es un gusto tener vía directa a un buen amigo que es titular de un blog y además es director ejecutivo en una asociación civil que es Logitech, y el blog es de Crypto Legal. Él es mi buen amigo que desde Perú estamos haciendo este enlace muy especial. Él es eh, Adolfo Morán, y bueno, él es un apasionado, al igual que su servidor, en el tema de Derecho y Tecnologías de la Información, y es por eso que en esta ocasión vamos a estar abundando sobre la necesidad del derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación en tiempo de crisis. Mi estimado Adolfo, qué gusto que estés conmigo y con toda la comunidad de Coffee Law. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de poder hablar sobre ese tema tan interesante que nos llama la atención a los dos, que es Derecho a Nuevas Tecnologías, ¿no? Justamente es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y más también ahorita en estos momentos de cuarentena general, por lo menos acá en Perú, que va a durar por el momento hasta el 26 de abril. Y justamente se está viendo las formas de parte de empresas, ciudadanos, de poder usar la tecnología para seguir con sus negocios, con toda la forma que ya venían desarrollando antes de esta crisis, ¿no? De esta cuarentena. Sí, bueno, en efecto, un placer también poder conversar contigo sobre estos temas y poder intercambiarlo, que es lo que está pasando allá en México en comparación con lo que está pasando acá en Perú, ¿no? Por supuesto, sí, invaluable, pues hacer la comparativa. Obviamente, hay una necesidad, sí o sí, de trabajar con las instituciones académicas, con la iniciativa privada y, por supuesto, con los poderes del Estado, para que en este momento difícil que vivimos por la pandemia, pues lo tomen en cuenta para evolucionar lo más pronto posible, ¿no? Materias como el denominado home office, el teletrabajo, es una de las cosas que, por lo menos en México, se necesitan robustecer aún más en su legislación propia, que sería la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, en Perú me gustaría mucho saber cómo está el panorama, qué cosas tú percibes, mi estimado Adolfo, que se necesitan fortalecer aún más, que ya existen los mecanismos, pero que no se han aplicado a conciencia, o no se le ha dado ese auge que debería de tener. Por ejemplo, me platicabas sobre el uso de las tecnologías en instancias tan importantes como lo puede ser una notaría, ¿no? Y bueno, respecto al home office, efectivamente, es una modalidad que se ha considerado bastante actualmente. Eh, si bien hace poco me parece haber visto una encuesta que decían que el 58% de empresas está utilizando esta modalidad actualmente por esta época de cuarentena, pero es un poco difícil el cambio, ¿no? Es un poco la percepción que se ha tenido últimamente. Uno, porque pues, primero, solamente funcionaría en las personas que trabajan en oficinas, ¿no? Que trabajan con computadora. Esto no es trasladable a otras industrias como la minera, etcétera, donde se necesita el personal operario trabajando ahí todo el día en la empresa, en la compañía. Y bueno, sí, definitivamente el cambio ha sido abrupto. No había una regulación aquí en el Perú sobre home office. Sin embargo, en los últimos decretos que ha estado sacando el gobierno justamente a raíz de esta emergencia, se ha contemplado el uso del home para este caso, ¿no? Este caso excepcional. En mi caso, yo creería que bueno, yo trabajo, además de ser director ejecutivo de Logitech, que es la asociación por la cual estoy hablando ahora, que bueno, solamente para hacer una pequeña introducción, nos dedicamos a la investigación, educación y difusión en temas de derecho y nuevas tecnologías. Aparte trabajo también en EY, ¿no? Ernst Young, en EY Law. Y también, definitivamente, ya teníamos algunas experiencias de home office, pero definitivamente cambiar toda la empresa a home office es un gran reto, ¿no? Lo bueno que hay empresas que están teniendo mejor adaptabilidad y otras que no tanto. En nuestro caso estamos bastante bien, pero definitivamente va a ser la tendencia, ¿no? Porque
este aislamiento social no va a terminar el 26 de marzo para nosotros, sino que va a continuar, ¿no? Progresivamente se va a cambiar las cosas y definitivamente se va a tener que seguir usando el home office y sería bueno también tener una regulación sobre el tema. Definitivamente, en el Poder Judicial, por lo menos en México, se han hecho esfuerzos valiosos para usar la videoconferencia, bueno, proponer el uso de que se pueda utilizar todo por vía documentos digitales. En las notarías, pues la firma electrónica en instrumentos públicos. Allá en Perú, ¿cómo ha sido esta evolución del Poder Judicial con el uso de las nuevas tecnologías? ¿Hay algunos mecanismos o no ha habido mucha actualización? De hecho, en estos momentos, por lo que está pasando, se está pensando actualizar de manera bastante abrupta, de hecho. Eh, Había algunos cambios en cuanto, por ejemplo, al proceso penal, ¿no? Que se está comenzando a realizar, pero en temas de nuevas tecnologías, el cambio era poco, ¿no? Por ejemplo, había estas casillas donde se podía ver tus resoluciones que te llegaban de manera electrónica, ¿no? Notificaciones judiciales electrónicas, pero más allá de eso, en verdad, el Poder Judicial acá en el Perú siempre ha tenido una historia de estar en un sitio hacinado, ¿no? Con muchos papeles, con mucho personal, files y files de folios o folios de expedientes, de casos. Y definitivamente esta puede ser una buena oportunidad para este cambio, ¿no? Para poder realizar audiencias virtuales, ¿no? En el caso de arbitraje, por ejemplo, que también es un mecanismo alternativo de solución de conflictos bastante utilizado acá en Perú, sí se están realizando también audiencias de manera virtual, ¿no? Es más flexible en este caso. Pero sí, es un cambio que se van a tener que dar definitivamente. El uso de la firma electrónica es habitual allá en Perú en respectivo a las notarías. Pues acá en México sabemos que por lo menos la firma electrónica es importantísima cuando también hablamos de los actos de índole fiscal ante el SAT. Entonces, pues no sé allá en Perú cómo sea todo el procedimiento, todo el hecho del uso de firma electrónica y otros aditamentos. Sí, bueno, existe acá una regulación de firmas electrónicas y firmas digitales que ya tiene algunos años, pero la realidad es que su implementación ha sido bastante baja o pobre. La gente no suele utilizar firmas digitales, ¿no? Porque hay una diferencia, no sé si existe la misma diferencia en México, pero acá en Perú, por lo menos regulatoriamente, la firma electrónica puede ser, por ejemplo, cualquier clic que tú hagas, ¿no? En la página web diciendo acepto los términos y condiciones, ¿no? Aprietas el botón, esa sería una firma electrónica, y otras modalidades virtuales, ¿no? Pero en el caso de la firma digital, si tiene ciertos presupuestos, ¿no? Se necesita un certificado digital que debe darte una empresa certificadora, ¿no? Que está regulada por la autoridad aquí competente, que es el INDECOPI, y hay que verificar la identidad de las personas, y el beneficio de la firma digital con respecto a la firma electrónica es que la firma digital tiene la misma validez que una firma manuscrita, ¿no? Así. Entonces, se puede presentar en procesos judiciales, tiene mayor fuerza en ese sentido, ¿no? En cambio, la firma electrónica, digamos que cualquier firma sirve entre las partes, sobre todo, ¿no? Pero como te digo, han habido siempre eh, esfuerzos por parte de entidades del sector público, como la RENIEC, por ejemplo, que es la entidad encargada de los registros de las personas, ¿no? En la identificación de las personas. Por ejemplo, sacar el DNI electrónico, ¿no? El Documento Nacional de Identidad Electrónico, ya podría habilitarte a utilizarlo para firmar digitalmente. Pero digamos que, como te digo, hay desconocimiento, ¿no? Justamente ahí también viene nuestra labor de poder difundir sobre estos temas y que sirven finalmente a la sociedad. Ha habido siempre desconocimiento, ha habido también cierto temor de usar estos medios digitales, ¿no? A veces hay temor también, se prefiere lo físico, ¿no? Como dicen acá, el papelito manda y todo lo demás. Y también los costos, ¿no? Muchas veces resulta un poco costoso tener firmas digitales, era un proceso un poco engorroso.
Lo último que ha pasado ahora con esta crisis sanitaria es que el Indecopi, que es esta autoridad, ha flexibilizado unos requisitos. Por ejemplo, normalmente la entidad certificadora de las firmas digitales tenía que ser una verificación presencial de la persona que está solicitando tener este certificado digital para poder realizar sus firmas digitales, ¿no? Entonces tenías que verificar quién era, etcétera. Ahora se está permitiendo que se pueda realizar esta verificación de manera no presencial, es decir, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Por videollamadas y de esta forma. Entonces, hay cierta flexibilización y también diría que esta es una buena oportunidad para poder usar esta tecnología justamente porque no hay otra forma, ¿no? No se puede ahorita firmar con una firma manuscrita los contratos que Claro. estén entrando distintas empresas, distintas personas. Entonces, es necesario, es la oportunidad perfecta para comenzar a utilizar esta tecnología. Es importantísimo hablar del derecho en general, haciendo sinergia con las tecnologías de la información y de la comunicación, mi estimado Adolfo. Cuando hablamos de noticias como, bueno, que hubo la necesidad del teletrabajo y muchos utilizan, por ejemplo, una medida de teleconferencia como lo es Zoom, como lo es Hangout de Google y muchas otras plataformas. Y algunas de estas plataformas han sido espectaculares o notas de varios medios de comunicación diciendo que se tiene incertidumbre de la política de uso de datos personales. E incluso cuando hablamos de esta forma de comunicación como es provista por Zoom, pues se dice que hasta el mismo Elon Musk le ha dicho a sus trabajadores no utilicen esta plataforma. Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinas al respecto? O sea, hay muchas notas, una de estas noticias, estas news, pues sería lo de Zoom, pero hay muchas otras cosas. Sí, efectivamente, de hecho hay algunas notas también en la Cripto Legal por si se interesan buscar el tema. Pero sí, definitivamente Zoom es una plataforma ya que tiene unos años y que ha sido bastante usado. Definitivamente con esta época de cuarentena se ha hecho mucho más popular, ¿no? Ahora hay como 200.000 usuarios, no sé cuántos, la verdad, pero sí, el número de usuarios ha aumentado exponencialmente, ¿no? Las universidades acá en Perú, por lo menos, van a comenzar a hacer clases virtuales. Las universidades privadas y la mayoría de ellos utiliza Zoom, ¿no? Con los alumnos. Sin embargo, a raíz de esta agresiva popularidad que ha recibido estas aplicaciones, como Zoom y también otras house party, han detectado unas falencias, algunos problemas de seguridad, ¿no? Con respecto a Zoom, eh, he escuchado que hay problemas con respecto a la privacidad, ¿no? De la información muchas veces, que se compartían datos, por ejemplo, con Facebook, que muchas veces también ingresaban personas a la videollamada. Entonces, hay ciertos problemas de seguridad de cifrado que definitivamente hay que tenerlos en cuenta para cumplir con las regulaciones que sean aplicables, ¿no? Eh, bueno, adicionalmente, con respecto al tema de los datos personales, en relación a esta crisis que estamos viendo, acá en el Perú también cabe señalar que se han comenzado a crear aplicaciones, ¿no? Hay algunas aplicaciones incluso provenientes del mismo Ministerio de Salud, que lo que busca es identificar a las personas o zonas de contagio, ¿no? Por ejemplo, alrededor de donde yo vivo, hay ciertos focos, ¿no? Contagiosos de personas que estarían contagiadas o que han tenido contacto con otras personas contagiadas, ¿no? Y lo importante aquí, y es algo que esta aplicación en especial acá en el Perú sí respeta, es justamente el hacer público los datos personales de esta persona, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en el caso de Perú, estos datos sobre la salud de una persona son datos sensibles. Entonces, está regulado tal cual como dato sensible y no se debe divulgar así nomás, ¿no? Entonces, hace bien esta aplicación al señalar solamente los focos, ¿no? Mediante manchas, en este caso círculos de colores, pero no brinda detalle de quién es la persona que estaría infectada. Entonces, hay que tener cuidado con estos temas de datos personales,
que muchas veces se busca transigir o se busca faltar en tiempos de crisis como esta, ¿no? Justamente existe este debate a nivel mundial, de hecho, entre lo que es bueno para el orden público, ¿no? Por en este caso, temas de sanidad, temas de cuidado de la población, versus la privacidad, ¿no? También esto se discusión antes, por ejemplo, en los casos de atentados terroristas en Estados Unidos, cuando el gobierno estadounidense quería que Apple o que estas otras empresas le provean información sobre el detalle de las comunicaciones que habían tenido estos terroristas en WhatsApp o por otros medios de mensajería instantánea. Entonces, siempre ese debate, ¿no? ¿Cuál debe primar la privacidad o la esfera pública, ¿no? En este caso. Pero sí, deberá verse en cada caso particular, ¿no? Habrá que flexibilizar en unos casos y en otros no. Pero sí, definitivamente es un tema a cuidar. Definitivamente es un tema que hoy más que nunca está pues en tela de vulnerabilidad porque hay mucho desconocimiento. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de la población está de forma descontrolada haciendo búsquedas en diferentes motores, ya sea Google, por ejemplo, está publicando videos, está publicando fotografías, está abriendo enlaces que les llegan por mensajes de texto o vía WhatsApp o inbox y muchas veces pueden ser víctimas de un delito informático. Son parte de fenómenos como el famoso charity, donde están creando sin duda alguna una huella digital. Es gravísimo. Yo no sé en Perú cómo estén en materia de regulación, ¿no? De la consideración de estos delitos informáticos en la legislación. Sí, hay cierta regulación al respecto, definitivamente, pero yo creo que lo que falta es la cultura, ¿no? La cultura de lo que puede suceder en estos delitos informáticos, lo que puede suceder en la red. En general, eh, esto lo voy a decir, digamos, a grandes rasgos, pero creería que el peruano promedio tiene una visión un poco temerosa del Internet, ¿no? Entonces, eso ¿qué hace? Conlleva que, por ejemplo, tengan que hacer todos los trámites presencialmente o que busquen hacer los trámites presencialmente, a pesar de que sí ya existen los medios digitales para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú existe el Banco de la Nación, ¿no? Que es un banco donde se realizan distintos trámites, se pagan, por ejemplo, tasas para hacer trámites en otras entidades, y muchas veces los usuarios prefieren hacer largas colas en el banco para pagar su tasa, en lugar de hacerlo mediante la aplicación que tiene el mismo banco y pagarlo, ¿no? Por la pura desconfianza de que es posible que sea un fraude, que puedan robar, que puedan extraer mis fondos, y etcétera. Definitivamente yo creería que más que una regulación faltaría mayor difusión sobre estos temas no sea, para que no haya tampoco esta aproximación temerosa sobre Internet, sino una visión responsable, ¿no? Que por ejemplo, también algo importante es que no hay una cultura mucho de protección con antivirus del celular, de Yes. la laptop, ¿no? Se suele usualmente navegar por distintas páginas web y tener la seguridad a veces que no estamos entrando a una página peligrosa, pero muchas veces justamente estos, estos delincuentes cibernéticos, por así decirlo, tienen formas para llegar a uno que aparentan ser formas legítimas, ¿no? Es como si te mandara un mensaje, por ejemplo, como tú decías, el banco, ¿no? Sé que es el banco, usa un correo electrónico exactamente similar al de banco, pero al final no es el banco. Claro. Entonces, muchas veces eso no es detectable por nosotros mismos, ¿no? El ojo humano no puede detectar si está siendo atacado cibernéticamente muchas veces o le están extrayendo información. Lo que sí se detecta con un buen antivirus, que tiene justamente este mecanismo que funciona de tal manera. Entonces, definitivamente es un tema que todavía falta mucho trabajar aquí en Perú, pero, pero que sí, como algo adicional también que te quería decir es que en el plano ya del derecho, ¿no? Que de alguna u otra forma está relacionado, eh, el tema de derecho y nuevas tecnologías recién se está comenzando a discutir en estos últimos años, ¿no? Eh,
yo por lo menos egresé en el 2016 de la universidad y no llevo ningún curso relacionado al derecho propiamente con las tecnologías, hice una relación. Quizás había una discusión sobre lo que puede pasar en, no sé, por ejemplo, la contratación electrónica, ¿no? Pero volcado justamente a temas civiles y no tanto para la parte más tecnológica. Y definitivamente es también un reto, ¿no? Porque los abogados en general tenemos un lenguaje que ha sido estudiado en las universidades que es muy diferente al lenguaje de un informático, de un técnico de la computación, que maneja otro vocabulario, ¿no? Entonces, alguien que enseñe estos cursos definitivamente tiene que tener el conocimiento suficiente de estas dos áreas, ¿no? La computación y el derecho, para poder justamente aplicarlos de manera correcta. Y eso es algo que todavía se está trabajando. No hay muchos especialistas dedicados a los temas de derecho y nuevas tecnologías. Están habiendo cada vez más, sí, y seguramente van a haber más, ya que la tendencia en general es la digitalización, ¿no? Ya poco a poco estamos comenzando a interactuar como ahora solamente por medio de no presenciales. Y bueno, ¿quién vaya a saber qué eso sea, ¿no? Pero sí, esa es la tendencia, la digitalización y hay que saber cómo regular, cómo ejercer nuestros derechos, obligaciones justamente en estos contextos. Es importantísimo que pues siga en auge, en empuje, el hecho de que las universidades, las facultades del derecho, pues tomen en cuenta que los alumnos deben de comprender que cualquier hecho que suceda por las tecnologías tiene efectos positivos y negativos, y es por eso que el abogado lo debe de comprender, no netamente para ser un programador o ser un ingeniero, pero sí para saber cómo funciona esta tecnología, los daños que podría causar a la sociedad y con ello las anomalías que puedan surgir y que hay que regular y tipificar. A mí me gustaría mucho saber, estimado Adolfo, allá en el Perú, no sé si sepas la estadística en relación a robo de identidad. Por lo menos acá en México se dice en algunos de los comunicados de Conducep que por año han existido más de 400,000 casos de robo de identidad. De hecho, es lo que más se ha combatido en México. No sé en Perú cómo exista pues este combate a este delito informático, cómo sea la tasa de daño. Sí, definitivamente, sí es un tema que definitivamente se da también acá en el Perú, el robo de la identidad. Pero es, como te decía, en los últimos años recién se está comenzando a ver esto de manera más sistémica, ¿no? Con una estrategia mayor de cómo hacer frente a estos casos. Particularmente también te quería señalar que este año justamente el gobierno peruano publicó dos bueno, decretos de urgencia. No sé si sabes que el Perú hemos estado un tiempo sin Congreso, se cerró el Congreso, entonces el gobierno estaba legislando, o sea, estaba emitiendo sus decretos de urgencia. Y bueno, se ha regulado, por ejemplo, la confianza, ¿no? En entornos eh, informáticos, en el ciberespacio. Se han dado normas que justamente es para poder hacer un mayor control, para hacer mayor frente a estos casos de robo de identidad, de ciberataques y etcétera, ¿no? Pero sí, es un tema que definitivamente siempre ha existido, porque recién ahora en los últimos años se está comenzando a combatir de manera más organizada estratégicamente. De acuerdísimo. Bueno, hay otro de los grandes temas y que Crypto Legal ha mencionado mucho de esto en sus notas relativo a las criptomonedas. Hay mucho desconocimiento. En México se forjó hace un tiempo la ley FinTech para regular las instituciones que tengan en cuenta pues el uso de estas criptomonedas, Bitcoin, etcétera. Pero bueno, en el Perú ha sido mucho también este auge, por lo menos acá muchas empresas han comprado y han querido invertirle a esto con el hecho de ver las oportunidades que pueda haber en un futuro próximo, aunque quién sabe por el escenario en el que estamos viviendo, porque
se ha devaluado, ha decaído el valor de la criptomoneda, del Bitcoin. Sí, bueno, en efecto, acá en Perú cada vez también están comenzando a estudiarse empresas aquí peruanas dedicadas ya, sobre todo a lo que es intercambio de criptomonedas, ¿no? Que es los famosos exchange o bolsa de criptoactivos. Pero todavía también hay una falta de conocimiento sobre lo que realmente se trata y no es fácil, ¿no? Acá, por ejemplo, antes de las criptomonedas existía lo que se llamaba el dinero electrónico. Bueno, existe de hecho todavía, ¿no? Eh, Funciona de manera distinta, está regulado de hecho, es un servicio financiero que lo brinda una entidad regulada por el supervisor financiero. Y también el Estado promovió mucho el uso de dinero electrónico, pero su impacto no ha sido muy grande, ¿no? Entonces, en el caso de las criptomonedas, para poder usarlas, por ejemplo, como medio de pago, ¿no? Tendría que haber mayor conocimiento de cómo funciona. En general, actualmente en el Perú, la gente que ha escuchado criptomonedas lo ha visto como una forma de inversión, ¿no? De justamente comprar unas criptomonedas, sea para hacer trading, que es una forma de también generar ganancias, o para guardar las criptomonedas y esperar que aumente su precio después de un tiempo, ¿no? Y sí, eh, con respecto a la regulación de criptomonedas, en general, sí se ha estudiado bastante el caso de la ley FinTech en México, ¿no? De cómo es como un marco regulatorio bien amplio, bien grande, que está basado también en circulares, ¿no? Que regulan ciertos temas específicos. Pero aquí el encargado de regular estos temas, que es la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, no ha visto necesidad o no ha buscado regularlo a regular las actividades con criptomonedas de manera así general, como en un marco, como lo hace, como lo ha hecho México, ¿no? Sino ver casos por casos y ver si en determinado caso es necesaria la regulación, pero no una regulación general. Lo que sí es que, motivo de las recomendaciones del GAFI, que es esta organización internacional para la prevención del lavado de activos, últimamente, o se está trabajando, perdón, se está trabajando en una regulación para la prevención del lavado de activos con el uso de criptomonedas, ¿no? Eso sí ya ha sido mencionado por representantes de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y definitivamente se esperaría, bueno, ahora por esto que se ha parado de la cuarentena, esperaría que quizás esta norma llegue a fines de año o ya a comienzo del próximo año, ¿no? Pero sí, ya seguramente sería la primera norma que haría ya mención a criptomonedas, por ejemplo, o activos virtuales acá en Perú. Porque de hecho no existe una regulación, entonces seguramente tenga una definición que no se tiene actualmente y simplemente se trata de encajar en figuras del Código Civil, ¿no? Acá, por ejemplo, una criptomoneda calificaría como un bien mueble, ¿no? Y, pero sí, no hay una regulación específica del tema. Hay ciertos pronunciamientos, sí, por parte de autoridades como la SBS, la SMB, que es la Superintendencia de Mercado, pero no hay una regulación que regule específicamente el tratamiento de las criptomonedas, sus usos, que está prohibido, etc. Bueno, pues pasamos justamente al exhorto, a la reflexión que debe de existir, mi estimado Adolfo, de este tema. Como vemos, cada vez que platicamos sobre el derecho y las nuevas tecnologías, hay mucho que hacer, hay muchos temas que hace falta robustecerse aún más. Y bueno, América Latina es la punta de lanza también para sacar más innovaciones, más iniciativas. Y bueno, parte de esto sería el hecho de los trabajos que también se han hecho con el blockchain, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que se han establecido con inteligencia artificial, cosas que a final de cuentas el abogado tiene que estar ahí, ¿no? Cuando regulas el hecho de los RPAs, que son también los vehículos autónomos y que bajo ninguna forma se vea que es algo lejano porque ya se está viviendo. Incluso
en el tema de drones como una medida que pueda hoy poder distribuir los alimentos de casa en casa por la cuarentena que se está viviendo. Entonces, a mí me gustaría mucho escuchar tus reflexiones, los exhortos que tú haces a toda nuestra comunidad. Bueno, definitivamente, yo creo que la respuesta no necesariamente es la regulación. ¿De acuerdo? No hay que regular la tecnología o regularla simplemente porque es algo nuevo. Porque muchas veces la regulación ya existente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Código Civil, ¿no? O otras normas, permite encajar estas nuevas figuras, estas nuevas formas de realizar interacción, de interactuar, por ejemplo, con otras personas, encajarlas en figuras ya existentes, ¿no? Que serían suficientes muchas veces para poder proteger intereses, para poder ejercer derechos y demás. Entonces, más allá de buscar una regulación específica sobre diferentes temas, lo que yo creería que es importante es la mayor estudio y difusión de los temas de derecho y nuevas tecnologías, ¿no? Que es un trabajo que estamos haciendo tanto tú, Rodolfo, desde parte de Coffee Loan, como yo y mis otros asociados de parte de Logic. Pero también se necesita más más trabajo todavía. Las facultades aquí en Derecho están comenzando ya a hacer su parte, enseñando temas relacionados al derecho y las tecnologías, y se esperaría que esto vaya en aumento poco a poco, ¿no? Pero definitivamente es un tema interesante, ¿no? Y cambiante. Definitivamente cada vez surgen nuevas tecnologías que eh, se, se meten a nuestras vidas, ¿no? Ya no es algo que se use solamente en determinada industria, sino que es el día a día, Sí, ¿no? Entonces, cuando definitivamente. ya entra el día a día, ya cuando entra el día a día, hay que ver cómo esto impacta justamente en cómo reaccionamos frente a ello, ¿no? No sé si, por ejemplo, bueno, no sé si es un poco exagerado quizás, pero no sé si has tenido la oportunidad de ver Black Mirror, que es una serie en Claro. Netflix. Claro, o sea, ahí te muestra cómo el uso de tecnología de una manera quizás un poco irresponsable puede llevar a impactar a la sociedad o a personas de una forma bastante perjudicial, ¿no? Porque usualmente la serie muestra el aspecto negativo de la tecnología, no tanto el aspecto positivo. Pero sí, es una serie que recomendaría a todos porque sí, es interesante y podrían por ahí motivarse a comenzar a estudiar estos temas a partir de mirar series como esta, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna es importante, como dices bien, o sea, a veces es muy fuerte hablar de regular, pero siempre con el hecho de tener una educación, en este caso una educación digital, que venga a poder robustecer o restablecer esta sana convivencia que debe de imperar en la vida cotidiana, porque a final de cuentas eso es lo que deseamos y como abogados, pues, como dice el mismo concepto de lo que es el derecho, ¿no? Aquel conjunto de normas jurídicas que regulan el actuar de la sociedad, pues en este caso ampliarlo para pues el panorama en el que vivimos, como aquello que también tiene que percibir todos los fenómenos que se viven en la sociedad y también poder unificar aquellas concepciones que tienen otros profesionistas que no son abogados, que son más bien médicos, ingenieros, contadores y poder no ser cuadrados, más bien ser flexibles, ¿no? Sí, definitivamente Rodolfo es algo que está trabajando y se tiene que seguir trabajando. Pues te agradezco mucho, estimado Adolfo, para compartirnos pues estas reflexiones. Insisto, cuando hablamos de esta comparativa, no es lo mismo hablar netamente de México que hablar de Perú, que son otras instituciones, son otras visiones, están haciendo todos trabajos que sin duda alguna es enriquecedor para el estudiante que está en formación, es enriquecedor para el abogado litigante, el abogado que le apasiona el ámbito académico. Bueno, queridos amigos, ha estado con nosotros en vivo y en directo Adolfo Morán, quien es director ejecutivo de Logitech AC y también el creador del famoso blog digital de CryptoLegal. Gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo. Y a ustedes, queridos amigos,
Les mando, como siempre, un gran saludo y agradecimiento porque gracias a ustedes, Coffee Low es la comunidad que es importante y también sumamente rica por las opiniones, comentarios que ustedes dan. Así que les pido compartan este contenido para que llegue a más personas, den su poderoso pulgar arriba. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós.